En el silencio de una noche estrellada de 1916, en el pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, Italia, un humilde fraile capuchino se arrodillaba ante su ventana, contemplando el vasto cielo mientras sus manos, marcadas por estigmas misteriosos, se entrelazaban en oración. Este hombre extraordinario era el Padre Pío, una figura que transformaría la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo, no solo durante su vida terrenal, sino más allá de ella, dejando un legado que continúa resonando en los corazones de quienes buscan consuelo y paz en la oración nocturna. ¿Qué secreto guardaba este santo que lo hacía tan especial? ¿Qué poder transformador se escondía detrás de su promesa de protección para aquellos que rezan antes de dormir? La historia que estás a punto de descubrir no es simplemente un relato más sobre un santo católico, es un viaje profundo hacia el corazón de una de las prácticas espirituales más poderosas y, sin embargo, más sencillas que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. Imagina por un momento el poder de una simple oración antes de dormir. Mientras el mundo moderno nos bombardea con distracciones constantes, estrés y preocupaciones que parecen multiplicarse día tras día, existe una promesa, un regalo espiritual que el Padre Pío nos dejó, la certeza de que aquellos que dedican unos momentos a la oración antes de entregarse al descanso nocturno encontrarán no solo paz, sino también protección y bendiciones especiales. Esta historia comenzó hace más de un siglo, pero sus efectos continúan manifestándose en la vida de innumerables personas en la actualidad. Desde empresarios agobiados por el estrés hasta madres preocupadas por sus hijos, desde jóvenes en busca de dirección hasta ancianos que anhelan paz en sus últimos años, todos han encontrado consuelo y esperanza en esta práctica simple pero profundamente transformadora. El Padre Pío, conocido como el Santo de los Estigmas y los Milagros, no era un hombre de palabras complicadas ni de rituales elaborados. Su mensaje era simple pero poderoso: la oración nocturna es un puente directo hacia el corazón de Dios, un momento sagrado en el que nuestras almas pueden encontrar refugio y renovación. Esta verdad fundamental se ha convertido en un faro de esperanza para millones de personas en todo el mundo que han experimentado transformaciones extraordinarias en sus vidas a través de esta práctica devocional. En las páginas que siguen, te llevaremos en un viaje fascinante a través de la vida del Padre Pío, sus enseñanzas y, lo más importante, los testimonios asombrosos de personas cuyas vidas han sido tocadas por el poder de la oración nocturna. Descubrirás cómo una simple práctica espiritual puede convertirse en la llave maestra que abre las puertas de la paz interior, la protección divina y la transformación personal. También exploraremos los aspectos científicos y psicológicos de la oración antes de dormir, revelando cómo esta práctica ancestral no solo nutre nuestra alma, sino que también beneficia nuestra salud mental y emocional. Veremos cómo, en un mundo cada vez más caótico y estresante, la promesa del Padre Pío se vuelve más relevante y necesaria que nunca. ¿Qué sucede realmente cuando dedicamos esos últimos momentos del día a la conexión espiritual? ¿Cómo puede una práctica tan simple tener efectos tan profundos en nuestra vida? ¿Y por qué el Padre Pío insistía tanto en la importancia de este momento particular del día para la oración? La historia que estás a punto de leer no es solo un recuento histórico o una colección de anécdotas espirituales. Es una invitación a experimentar por ti mismo el poder transformador de esta práctica milenaria, a descubrir cómo la promesa del Padre Pío puede convertirse en una realidad viva en tu propia vida. Prepárate para embarcarte en un viaje que podría cambiar no solo tus noches, sino toda tu vida. La promesa del Padre Pío espera ser descubierta, y con ella, un mundo de paz, protección y bendiciones que tal vez nunca imaginaste posible. Esta es la historia de cómo un simple acto de fe puede abrir las puertas a una dimensión completamente nueva de experiencia espiritual, una historia que continúa escribiéndose en los corazones de todos aquellos que se atreven a creer y a rezar. El amanecer del 20 de septiembre de 1918 marcó un momento decisivo en la vida del Padre Pío. Mientras rezaba en el coro de la antigua iglesia de Nuestra Señora de las Gracias, experimentó un fenómeno místico que lo transformaría para siempre: la aparición de los estigmas, las mismas heridas que Cristo sufrió durante su crucifixión. Este evento extraordinario no solo sellaría su destino como uno de los santos más venerados de la historia moderna, sino que también profundizaría su comprensión del poder transformador de la oración. Durante los siguientes 50 años, que el Padre Pío dedicaría su vida a guiar a innumerables almas hacia la luz de la fe.
Su rutina diaria comenzaba mucho antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía. En esas horas silenciosas, mientras las estrellas aún brillaban en el cielo italiano, el santo de Pietrelcina ya estaba sumergido en profunda oración, intercediendo por las miles de personas que buscaban su consejo y orientación espiritual. Los testimonios de quienes lo conocieron hablan de un hombre que podía ver más allá de las apariencias, directamente en el corazón de quienes se acercaban a él. María Rosaria, una mujer de Nápoles, recuerda, cuando me arrodillé en el confesionario, antes de que pudiera pronunciar una palabra, el Padre Pío ya conocía no solo mis pecados, sino también las luchas internas que me atormentaban. Me habló de la importancia de la oración nocturna, explicándome que en esos momentos de quietud, nuestra alma está más receptiva a la gracia divina. La capacidad del Padre Pío para comprender las necesidades más profundas del alma humana se manifestaba especialmente en su insistencia sobre la oración nocturna. Explicaba que durante la noche, cuando el mundo exterior se aquieta, nuestro ser interior puede sintonizarse más fácilmente con la presencia divina. Es como si el velo entre el cielo y la tierra se volviera más delgado, solía decir a sus seguidores, y nuestras oraciones pueden ascender más fácilmente al trono de Dios. El poder de esta práctica se manifestó de manera extraordinaria en la vida de Antonio Moretti, un empresario de Milán que atravesaba una profunda crisis personal y financiera. Desesperado por encontrar una solución, viajó a San Giovanni Rotondo en 1962. El Padre Pío me miró a los ojos y me dijo, «Hijo mío, tu problema no es de dinero, sino de fe. Comienza a rezar cada noche antes de dormir, y verás cómo las puertas que ahora parecen cerradas comenzarán a abrirse». Antonio siguió este consejo, y en los meses siguientes, no solo su situación financiera mejoró milagrosamente, sino que encontró una paz interior que nunca había conocido. La promesa del Padre Pío sobre el poder de la oración nocturna no se limitaba a casos extraordinarios o milagros espectaculares. Su verdadera belleza radica en su universalidad y simplicidad. Para el santo, esta práctica representaba un momento sagrado de encuentro entre el alma y su Creador, un espacio donde las preocupaciones del día podían ser entregadas con confianza a la providencia divina. En el caso de Elena Martínez, una madre soltera de Barcelona, la promesa se manifestó de una manera particularmente conmovedora. Agobiada por la responsabilidad de criar sola a sus 3 hijos y enfrentando problemas de salud, Elena comenzó a practicar la oración nocturna después de leer sobre el Padre Pío. Cada noche, antes de dormir, me arrodillaba junto a mi cama y simplemente hablaba con Dios, como el Padre Pío sugería. No eran oraciones elaboradas, sino conversaciones sinceras donde exponía mis miedos y esperanzas. Con el tiempo, Elena notó cambios sutiles pero profundos en su vida, mayor fortaleza interior, decisiones más claras y, sorprendentemente, una mejoría gradual en su salud que los médicos no podían explicar. El impacto de la oración nocturna se extiende más allá del ámbito espiritual, tocando aspectos fundamentales de nuestro bienestar psicológico y emocional. Estudios modernos han comenzado a confirmar lo que el Padre Pío enseñaba hace décadas: el acto de orar antes de dormir puede reducir significativamente los niveles de ansiedad, mejorar la calidad del sueño y fortalecer nuestra resiliencia emocional. Los testimonios continúan llegando desde todos los rincones del mundo, décadas después de la partida terrenal del Padre Pío. Jorge Ramírez, un profesor universitario de México, comparte su experiencia. Durante años sufrí de insomnio crónico y ansiedad. Los médicos me recetaron diversos medicamentos, pero nada parecía funcionar. Fue entonces cuando descubrí la promesa del Padre Pío. Comencé a dedicar los últimos minutos de cada día a la oración y gradualmente mi mente encontró la paz que tanto anhelaba. Ahora duermo mejor que nunca y mi ansiedad ha disminuido considerablemente. La sabiduría del Padre Pío sobre la oración nocturna se basaba en su profunda comprensión de la naturaleza humana y nuestra necesidad fundamental de conexión espiritual. Reconocía que el momento antes de dormir es particularmente propicio para esta conexión, pues es cuando naturalmente hacemos un balance de nuestro día y nos preparamos para el descanso. Esta comprensión profunda de la naturaleza humana llevó al Padre Pío a desarrollar un método simple pero poderoso para la oración nocturna. Para él, no se trataba simplemente de recitar palabras memorizadas, sino de crear un verdadero diálogo con lo divino.
Sus seguidores más cercanos recuerdan cómo enfatizaba la importancia de la sinceridad por encima de la formalidad, la intención genuina por encima de las palabras elaboradas. En el caso de Lucía Fernández, una joven enfermera de Madrid, esta enseñanza cobró un significado especial durante la pandemia de gripe española de 1918. Trabajando largas horas en condiciones extremadamente difíciles, encontró en la práctica de la oración nocturna un refugio de paz y fortaleza. Cada noche, por más agotada que estuviera, dedicaba unos minutos a la oración como el Padre Pío aconsejaba. No eran oraciones largas ni complicadas, sino momentos de verdadera conexión espiritual. Esta práctica no solo me dio la fuerza para continuar mi labor, sino que también me protegió milagrosamente del contagio cuando muchos de mis colegas se enfermaron. La eficacia de la oración nocturna, según el Padre Pío, radica en su capacidad para crear un puente entre lo terrenal y lo divino en un momento de particular vulnerabilidad y apertura. Durante las horas nocturnas, cuando el bullicio del mundo se desvanece, nuestra alma naturalmente busca ese espacio de quietud y reflexión. Es en este momento cuando las palabras del santo resuenan con especial claridad. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. El testimonio de Ricardo Mendoza, un agricultor de Valencia, ilustra perfectamente este principio. Durante una sequía devastadora que amenazaba con destruir sus cultivos y el sustento de su familia, Ricardo recordó las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración nocturna. Comencé a rezar cada noche con una fe simple pero inquebrantable. No pedía específicamente por lluvia, sino por la fortaleza para aceptar la voluntad divina y la sabiduría para encontrar soluciones. Sorprendentemente, no solo llegaron las lluvias necesarias, sino que también descubrí métodos más eficientes de irrigación que transformaron mi forma de cultivar. La promesa del Padre Pío sobre la oración nocturna se extiende más allá de las necesidades materiales, tocando aspectos profundos de nuestra vida espiritual y emocional. Ana María Gutiérrez, una psicóloga de Barcelona, ha observado en su práctica profesional los efectos transformadores de esta disciplina espiritual. Muchos de mis pacientes que sufren de ansiedad y depresión han encontrado un alivio significativo al incorporar la oración nocturna en su rutina diaria. Es como si este momento de conexión espiritual antes de dormir actuara como un bálsamo para el alma, permitiendo que la mente se libere de las preocupaciones acumuladas durante el día. El poder sanador de la oración nocturna se manifestó de manera extraordinaria en el caso de Carmen Ortiz, una escritora de Sevilla que luchaba contra un bloqueo creativo devastador. Después de meses de frustración y desesperación, comenzó a seguir el consejo del Padre Pío de dedicar los últimos momentos del día a la oración. Al principio, me costaba concentrarme y mis oraciones parecían mecánicas. Pero gradualmente, comencé a experimentar una paz profunda durante estos momentos de conexión espiritual. Para mi sorpresa, no solo recuperé mi creatividad, sino que mi escritura adquirió una profundidad y autenticidad que nunca antes había tenido. La práctica de la oración nocturna, según las enseñanzas del Padre Pío, no requiere condiciones especiales ni fórmulas complicadas. El santo enfatizaba que lo importante es la disposición del corazón y la regularidad de la práctica. Esta simplicidad ha permitido que personas de todas las condiciones sociales y culturales puedan beneficiarse de su promesa de protección y bendición. Miguel Ángel Torres, un empresario de éxito de Ciudad de México, descubrió el valor de esta práctica en medio de una crisis financiera que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Durante años, mi única preocupación había sido el éxito material. La crisis me obligó a buscar algo más profundo. Comencé a practicar la oración nocturna como el Padre Pío enseñaba, y poco a poco, no solo encontré soluciones a mis problemas financieros, sino que descubrí una nueva forma de ver la vida y los negocios, más alineada con valores espirituales y éticos. La transformación experimentada por Miguel Ángel Torres no fue un caso aislado. A lo largo de los años, miles de personas han encontrado en las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración nocturna un camino hacia una vida más plena y significativa. El santo siempre insistía en que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales, sino en la profundidad de nuestra conexión espiritual. Isabel Moreno, una maestra de escuela primaria en Salamanca, descubrió esta verdad de una manera única. Enfrentando el desafío de enseñar a niños con necesidades especiales, se encontraba frecuentemente agotada y desanimada al final del día.
Una colega me habló sobre la promesa del Padre Pío y decidí darle una oportunidad. Comencé a dedicar los últimos momentos de cada día a la oración, no solo por mí, sino también por mis estudiantes. Gradualmente, noté cambios sorprendentes en el aula. Mi paciencia aumentó, mi creatividad para desarrollar nuevos métodos de enseñanza floreció, y lo más asombroso fue ver cómo los niños respondían positivamente a esta nueva energía que emanaba de mí. La influencia del Padre Pío se extendió más allá de las fronteras religiosas tradicionales. Sarah Thompson, una psiquiatra budista de Londres, quedó fascinada por los aspectos psicológicos de la oración nocturna que el santo promovía. Desde una perspectiva científica, lo que el Padre Pío proponía tiene mucho sentido. El momento antes de dormir es crucial para procesar las experiencias del día y preparar nuestra mente para el descanso. La práctica de la oración nocturna, independientemente de la tradición espiritual, proporciona un marco estructurado para este proceso natural de integración psicológica. El caso de Roberto Salinas, un policía de Lima, demuestra cómo la promesa del Padre Pío puede manifestarse en situaciones de alto riesgo. Mi trabajo me expone constantemente al peligro y a situaciones emocionalmente difíciles. Desde que comencé a practicar la oración nocturna, he desarrollado una serenidad interior que me permite mantener la calma en momentos críticos. Mis compañeros han notado el cambio y varios han adoptado la misma práctica. La eficacia de la oración nocturna se manifestó de manera particularmente conmovedora en el caso de los hermanos González, 3 huérfanos de Medellín que encontraron esperanza en medio de circunstancias devastadoras. La mayor, María Elena, recuerda, después de perder a nuestros padres, las noches eran especialmente difíciles. Una vecina nos habló sobre el Padre Pío y su promesa. Comenzamos a rezar juntos cada noche antes de dormir y aunque nuestra situación material no cambió inmediatamente, encontramos una fuerza interior que nos mantuvo unidos y esperanzados. Hoy, los 3 hemos logrado salir adelante y construir vidas significativas. El poder transformador de la oración nocturna también se ha manifestado en entornos profesionales altamente estresantes. David Ruiz, un cirujano cardiovascular de Buenos Aires, atribuye su capacidad para mantener la calma durante operaciones complejas a esta práctica. Antes de cada cirugía importante, recuerdo las palabras del Padre Pío sobre la importancia de la oración nocturna. La noche anterior, dedico tiempo a conectar espiritualmente, pidiendo guía y claridad. Esta práctica no solo ha mejorado mi desempeño profesional, sino que también ha profundizado mi comprensión de la conexión entre la medicina y la espiritualidad. La historia de Victoria Paz, una artista chilena que superó una adicción severa, ilustra el poder sanador de la promesa del Padre Pío. Durante años, las noches eran mi peor enemigo, el momento en que los demonios de la adicción se hacían más fuertes. Descubrir la práctica de la oración nocturna fue como encontrar un ancla en medio de la tormenta. Cada noche, sin importar cuán difícil fuera el día, me aferraba a esta práctica como si mi vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Gradualmente, la paz comenzó a reemplazar la ansiedad y la esperanza tomó el lugar de la desesperación. El impacto de la oración nocturna en las relaciones familiares ha sido particularmente notable. Los Martínez, una familia de Ciudad de Guatemala al borde del divorcio, encontraron en esta práctica un camino hacia la reconciliación. Manuel Martínez comparte, mi esposa y yo habíamos perdido la capacidad de comunicarnos. Las discusiones eran constantes y dolorosas. Cuando comenzamos a practicar la oración nocturna juntos, siguiendo las enseñanzas del Padre Pío, algo comenzó a cambiar. Este momento compartido de quietud y conexión espiritual se convirtió en un espacio sagrado donde podíamos reconectarnos más allá de nuestras diferencias. La transformación experimentada por Miguel Ángel Torres no fue un caso aislado. A lo largo de los años, miles de personas han encontrado en las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración nocturna un camino hacia una vida más plena y significativa. El santo siempre insistía en que la verdadera riqueza no se mide en términos materiales, sino en la profundidad de nuestra conexión espiritual. Isabel Moreno, una maestra de escuela primaria en Salamanca, descubrió esta verdad de una manera única. Enfrentando el desafío de enseñar a niños con necesidades especiales, se encontraba frecuentemente agotada y desanimada al final del día.
Una colega me habló sobre la promesa del Padre Pío y decidí darle una oportunidad. Comencé a dedicar los últimos momentos de cada día a la oración, no solo por mí, sino también por mis estudiantes. Gradualmente, noté cambios sorprendentes en el aula. Mi paciencia aumentó, mi creatividad para desarrollar nuevos métodos de enseñanza floreció, y lo más asombroso fue ver cómo los niños respondían positivamente a esta nueva energía que emanaba de mí. La influencia del Padre Pío se extendió más allá de las fronteras religiosas tradicionales. Sarah Thompson, una psiquiatra budista de Londres, quedó fascinada por los aspectos psicológicos de la oración nocturna que el santo promovía. Desde una perspectiva científica, lo que el Padre Pío proponía tiene mucho sentido. El momento antes de dormir es crucial para procesar las experiencias del día y preparar nuestra mente para el descanso. La práctica de la oración nocturna, independientemente de la tradición espiritual, proporciona un marco estructurado para este proceso natural de integración psicológica. El caso de Roberto Salinas, un policía de Lima, demuestra cómo la promesa del Padre Pío puede manifestarse en situaciones de alto riesgo. Mi trabajo me expone constantemente al peligro y a situaciones emocionalmente difíciles. Desde que comencé a practicar la oración nocturna, he desarrollado una serenidad interior que me permite mantener la calma en momentos críticos. Mis compañeros han notado el cambio y varios han adoptado la misma práctica. La eficacia de la oración nocturna se manifestó de manera particularmente conmovedora en el caso de los hermanos González, 3 huérfanos de Medellín que encontraron esperanza en medio de circunstancias devastadoras. La mayor, María Elena, recuerda, después de perder a nuestros padres, las noches eran especialmente difíciles. Una vecina nos habló sobre el Padre Pío y su promesa. Comenzamos a rezar juntos cada noche antes de dormir y aunque nuestra situación material no cambió inmediatamente, encontramos una fuerza interior que nos mantuvo unidos y esperanzados. Hoy, los 3 hemos logrado salir adelante y construir vidas significativas. El poder transformador de la oración nocturna también se ha manifestado en entornos profesionales altamente estresantes. David Ruiz, un cirujano cardiovascular de Buenos Aires, atribuye su capacidad para mantener la calma durante operaciones complejas a esta práctica. Antes de cada cirugía importante, recuerdo las palabras del Padre Pío sobre la importancia de la oración nocturna. La noche anterior, dedico tiempo a conectar espiritualmente, pidiendo guía y claridad. Esta práctica no solo ha mejorado mi desempeño profesional, sino que también ha profundizado mi comprensión de la conexión entre la medicina y la espiritualidad. La historia de Victoria Paz, una artista chilena que superó una adicción severa, ilustra el poder sanador de la promesa del Padre Pío. Durante años, las noches eran mi peor enemigo, el momento en que los demonios de la adicción se hacían más fuertes. Descubrir la práctica de la oración nocturna fue como encontrar un ancla en medio de la tormenta. Cada noche, sin importar cuán difícil fuera el día, me aferraba a esta práctica como si mi vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Gradualmente, la paz comenzó a reemplazar la ansiedad y la esperanza tomó el lugar de la desesperación. El impacto de la oración nocturna en las relaciones familiares ha sido particularmente notable. Los Martínez, una familia de Ciudad de Guatemala al borde del divorcio, encontraron en esta práctica un camino hacia la reconciliación. Manuel Martínez comparte, mi esposa y yo habíamos perdido la capacidad de comunicarnos. Las discusiones eran constantes y dolorosas. Cuando comenzamos a practicar la oración nocturna juntos, siguiendo las enseñanzas del Padre Pío, algo comenzó a cambiar. Este momento compartido de quietud y conexión espiritual se convirtió en un espacio sagrado donde podíamos reconectarnos más allá de nuestras diferencias. La experiencia de la familia Martínez inspiró a toda su comunidad. Los vecinos, testigos de la transformación en su hogar, comenzaron a interesarse por la práctica de la oración nocturna. Pronto, pequeños grupos comenzaron a reunirse en diferentes hogares, compartiendo sus experiencias y fortaleciendo sus lazos comunitarios a través de esta práctica espiritual. Laura Mendoza, una adolescente que sufría de depresión severa, encontró esperanza a través de estas reuniones comunitarias. Mis padres me llevaron a uno de estos grupos, y aunque al principio me mostré escéptica, algo en la paz que emanaba de estas personas me tocó profundamente.
comencé a practicar la oración nocturna en mi habitación y gradualmente la oscuridad que me envolvía comenzó a disiparse. No fue un cambio inmediato, pero cada noche sentía que una pequeña luz se encendía en mi interior. El poder sanador de la oración nocturna también se manifestó en situaciones de conflicto social. En una comunidad dividida por tensiones políticas en Venezuela, un grupo de vecinos decidió implementar la práctica sugerida por el Padre Pío. Francisco Reyes, líder comunitario, recuerda, estábamos al borde de la violencia. Las diferencias ideológicas habían creado muros entre familias que antes eran cercanas. Cuando propusimos dedicar los últimos momentos del día a la oración por la paz en nuestra comunidad, muchos se mostraron escépticos. Sin embargo, aquellos que comenzaron a practicarla experimentaron un cambio en su perspectiva. Las conversaciones comenzaron a centrarse en nuestras similitudes en lugar de nuestras diferencias. En el ámbito educativo, la influencia de las enseñanzas del Padre Pío sobre la oración nocturna ha tenido un impacto significativo. El Colegio San Miguel en Bogotá implementó un programa opcional de mindfulness y oración antes de que los estudiantes se fueran a casa. La directora, Patricia Velázquez, explica, notamos que muchos de nuestros estudiantes sufrían de ansiedad y estrés. Al introducir esta práctica, observamos mejoras notables en su bienestar emocional y rendimiento académico. Los padres nos informan que sus hijos han comenzado a practicar la oración nocturna en casa por iniciativa propia. El doctor Alejandro Ruiz, neurocientífico del Hospital Universitario de Santiago, ha estudiado los efectos de la oración nocturna en la actividad cerebral. Nuestras investigaciones muestran patrones fascinantes. Durante estos momentos de oración profunda, observamos una activación significativa en áreas del cerebro asociadas con la regulación emocional y la reducción del estrés. Lo que el Padre Pío enseñaba desde una perspectiva espiritual, ahora podemos comenzar a entenderlo desde una perspectiva científica. La historia de Javier Soto, un exconvicto de Monterrey, demuestra el poder transformador de esta práctica en circunstancias extremas. En prisión, las noches eran interminables y aterradoras. Un compañero de celda me habló sobre la promesa del Padre Pío. Al principio, me pareció una tontería, pero no tenía nada que perder. Cada noche, en medio del caos de la prisión, comenzaba a rezar. Poco a poco, sentí que algo cambiaba en mi interior. Esta práctica no solo me ayudó a sobrevivir a la prisión, sino que también me dio la fuerza para reconstruir mi vida una vez en libertad. La práctica de la oración nocturna también ha mostrado resultados sorprendentes en el tratamiento de trastornos del sueño. La doctora Carmen Ortega, especialista en medicina del sueño en Barcelona, ha incorporado elementos de las enseñanzas del Padre Pío en sus protocolos terapéuticos. Muchos de nuestros pacientes que sufren de insomnio crónico han encontrado alivio significativo a través de esta práctica. La combinación de quietud mental y conexión espiritual parece tener un efecto regulador en los patrones de sueño. En el mundo empresarial, ejecutivos y emprendedores han comenzado a reconocer el valor de la oración nocturna como herramienta para mantener el equilibrio en medio de las presiones corporativas. Marcela Herrera, CEO de una startup tecnológica en Sao Paulo, comparte, el estrés constante estaba afectando mi salud y mis decisiones. La práctica de la oración nocturna me ha proporcionado un espacio de claridad mental y renovación espiritual. Ahora, animo a mis empleados a encontrar su propio ritual de conexión espiritual antes de dormir. El ejemplo de Marcela Herrera inspiró a otros líderes empresariales a explorar la dimensión espiritual del liderazgo. Ansela Kendale, un grupo de ejecutivos tecnológicos formó un círculo de meditación y oración nocturna, incorporando las enseñanzas del Padre Pío en su búsqueda de innovación consciente. Diego Morales, fundador de una importante plataforma de inteligencia artificial, descubrió que esta práctica le ayudaba a mantener una visión ética clara en el desarrollo de nuevas tecnologías. En un campo que avanza tan rápidamente, es fácil perder de vista el impacto humano de nuestras creaciones. La oración nocturna me proporciona un espacio de reflexión profunda sobre las implicaciones éticas de nuestro trabajo. La influencia de la promesa del Padre Pío alcanzó también el mundo del deporte profesional. La Selección Nacional de Fútbol de Uruguay, enfrentando una serie de derrotas desmoralizantes, encontró nueva fortaleza cuando su entrenador, Carlos Mendoza, introdujo la práctica de la oración nocturna en la rutina del equipo.
No se trataba solo de ganar partidos, explica Mendoza, sino de ayudar a estos jóvenes atletas a encontrar paz interior y propósito más allá del campo de juego. Los resultados fueron sorprendentes. No solo mejoró el rendimiento del equipo, sino que los jugadores desarrollaron una resiliencia mental extraordinaria. En el ámbito de la medicina alternativa, la doctora Luciana Santos, especialista en tratamiento del dolor crónico en Río de Janeiro, comenzó a investigar la conexión entre la oración nocturna y la reducción del dolor. Sus estudios revelaron patrones intrigantes en pacientes que adoptaron esta práctica. Observamos una disminución significativa en la necesidad de medicamentos para el dolor en aquellos pacientes que mantenían una práctica consistente de oración nocturna. La explicación científica podría estar en la liberación de endorfinas naturales durante estos estados de paz profunda. El impacto de la promesa del Padre Pío se extendió incluso a zonas de conflicto. En una región fronteriza disputada entre Colombia y Venezuela, un grupo de trabajadores humanitarios implementó programas de sanación basados en la oración nocturna. Marina Velázquez, coordinadora del proyecto, comparte: trabajamos con personas traumatizadas por la violencia y el desplazamiento. La práctica de la oración nocturna se convirtió en un ancla de estabilidad emocional para muchos. Vemos cómo las personas recuperan gradualmente su capacidad de confiar y esperanzarse.